¿Qué tal? Bienvenidos a una sesión más de nuestro programa en intervención de adicciones con hipnosis, contemplando nuestra base cognitiva que hemos revisado a lo largo de todo este programa. En esta sesión vamos a dedicar un espacio a la cuestión de la evaluación, pero vamos a tratar de retomar esta nueva, o esta tendencia, más bien, esta tendencia hacia la evaluación transdiagnóstica y contextual de en este caso de las conductas adictivas, pero realmente la evaluación transdiagnóstica es algo que pues, recientemente ha estado en tendencia o que se ha potencializado. Es una idea que siempre ha estado presente, pero pues ya desde el punto de vista clínico ya se está tomando más en cuenta, comprendiendo justamente que pues, es necesario atender a otros elementos más complejos, más que únicamente los modelos organicistas. Que definen el conflicto, entonces pues hay que aterrizar a otros niveles de entendimiento y justamente como nuestro modelo en el instituto es integrativo, pues justamente hemos encontrado en la evaluación transdiagnóstica una buena metodología para poder evaluar, ¿sale? Entonces vamos a revisar qué es esto de evaluación transdiagnóstico. Bueno, los modelos transdiagnósticos pues van a responder a esta insatisfacción con los modelos categoriales, como por ejemplo el modelo biomédico, ¿no? El modelo biomédico es un modelo completamente categorial que justamente concluye o incide directamente en los manuales, en nuestros manuales base de diagnóstico como lo es el DSM-5, ¿sí? Y como lo es también el CIE-11, ¿sale? Entonces, los modelos biomédicos van a categorizar, van a plantear criterios específicos con base a planteamientos estadísticos y van a, con base a eso, determinar si la persona encaja dentro de un diagnóstico o no. Los modelos transdiagnósticos de análisis del conflicto van a ir más allá de esas categorías, más de la propia sintomatología, van a ir con esta intención de entender el conflicto desde un modelo, vamos a llamarlo así, circular, más que lineal, algo que ya lo había retomado el modelo sistémico allá por 1950 y tantos, 1960. Entonces, no es algo nuevo, sino pues que es algo que está retomando la psicología clínica o la psicoterapia en lo particular, para poder entender de una forma más completa al conflicto del consultante y bueno, también al consultante mismo, ¿no? Entender cuáles son sus pautas comportamentales, entender cuáles son las retroalimentaciones más comunes dentro de su sistema, entender incluso parámetros más a fondo, a un nivel más elevado y entender situaciones contextuales, ¿sale? Bueno, aquí yo les pongo una pequeña cita de González Ross de este año que dice el transdiagnóstico atañe a la comunalidad para centrarse en las variables o constructos que permiten explicar tanto el inicio como el mantenimiento de distintas alteraciones del comportamiento, ¿sale? Es decir, esta palabra de comunalidad, pues es justamente esta idea central, ¿no? de las categorías, de lo común, de lo que solamente un pequeño centro, una pequeña comunidad, ¿no? Entiende dentro de un parámetro, ¿no? Cualquiera que sea el parámetro de análisis. Y nos va a centrar más que nada en variables, ¿no? O constructos más complejos, más completos para poder evaluar, ¿no? Realmente de modelos transdiagnósticos podemos citar muchos, ¿eh? No solamente hay uno, y de aquí da la pauta para entender que pues cada uno de ustedes, pues puede diseñar un modelo transdiagnóstico que a ustedes les resulte con las preguntas más adecuadas que ustedes consideren necesarias y sobre todo entendiendo su expertise, ¿no? Si su expertise va en un rango amplio, desde los modelos psicoanalíticos hasta los modelos sistémicos, pues pueden meter una gran cantidad de preguntas, ¿no? Siempre contemplando el orden, por supuesto, para poder entender mejor el conflicto. Pero si su margen conceptual, su margen teórico dentro de sus metodologías, no solamente dentro de su mente, de su conocimiento, sino en sus metodologías, em,
está un modelo central y de ahí parten toda su práctica clínica, pues ustedes podrán definir el tipo de preguntas contemplando ciertos elementos de los contextuales, ¿no? Entonces va a depender mucho de cómo lo desarrollen ustedes, de su práctica clínica, de sus modelos teóricos que dominen para poder introducir las formas de evaluación. Ahorita vamos a ir revisando algunas, ¿sale? Y ustedes van a ir construyendo a partir de todo lo que vamos a estar revisando. Y ya ustedes definirán sus preguntas base, ¿no? Sus formatos específicos, ¿vale? Para poder ahora sí que pues integrar su propia metodología, ¿no? Cabe recalcar que si no quieren ustedes integrar una metodología específica, pues pueden utilizar un modelo transdiagnóstico que ya esté desarrollado. Por ejemplo, está el protocolo unificado de tratamiento, que es de Barlow, ¿no? Aquí se los voy a escribir. Es el protocolo unificado de tratamiento, que es de Barlow. ¿Sale? Ahí sí quieren buscar más información para profundizar en ese modelo y acoplarlo a sus metodologías, pues bien, ¿no? Aunque pues en lo personal yo considero que pues es necesario también construir de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Contextuales, porque de eso se basa, ¿no? Los modelos transteóricos de acuerdo a la población a la que están ustedes atendiendo, por supuesto, y sobre todo, pues, las variables socioculturales. ¿Sale? Bueno, los modelos transdiagnósticos, pues, entregan una realidad un poco más amplia, ¿sí? En torno al inicio y al mantenimiento o desarrollo del conflicto. ¿Sale? Entonces, el objetivo es ese, ampliar esa mirada del conflicto y no solamente entenderlo desde el punto de vista lineal, sino poder analizarlo en una metodología circular. ¿Sale? Bien, ahora, si ustedes van a desarrollar su metodología de análisis a partir de su propio marco contextual, pues es importante entender un principio base que es en torno a la selección de variables. Ustedes cuando estén desarrollando, a ver, quisiera yo desarrollar una evaluación de acuerdo a mi contexto, no sé, tal vez Aguascalientes, ¿no? Y aquí en Aguascalientes la droga que predomina más pues es la cocaína, ¿no? O lo que yo atiendo más y a lo que estoy preparado, capacitado, lo que realmente me gusta atender más pues es alcoholismo, ¿no? Entonces voy a definir cuáles son mis variables, cuáles son los elementos que yo voy a analizar, que yo considero puedo manejar. Si yo manejo los modelos sistémicos, una de mis variables necesarias, indispensables, es la comunicación, ¿no? Entonces, puedo aterrizar y decir, la variable que voy a manejar en este punto, a partir de mi modelo sistémico o de un parámetro sistémico, aunque no sea mi modelo base, es la comunicación, el tipo de comunicación que está manejando el consultante, ya sea con él mismo o con otras personas, ¿no? Si lo hace con él mismo, ya no sería tanto sistémico, sino sería más cognitivo. Si es con otras personas, entonces sería más sistémico que cognitivo, ¿no? Entonces, ustedes van a ir definiendo, pero entendiendo que hay variables descriptivas y hay variables explicativas o causales. Las descriptivas, tal como su nombre lo dice, únicamente describen la situación del conflicto, ¿no? O de la variable, perdón, la comunicación, por ejemplo, ¿no? Mi variable descriptiva, mi variable comunicación en sentido descriptivo va a ser que me especifique la forma en la cual se comunica con su pareja, ¿sale? Mientras que las variables explicativas o causales son aquellas por las cuales yo voy a tratar de identificar si esa variable está directamente relacionada con el conflicto, ¿sale? Es decir, a partir de la comunicación que se gesta con la pareja, a partir de una mala comunicación, a partir de palabras altisonantes, a partir de gritos, a partir de inestabilidad emocional, lo que sea, es lo que está generando el consumo de la sustancia, porque pasando ese evento, esa charla, esa discusión con la pareja, pues la persona se sale a tomar eh, pues su bebida, ¿no? Su bebida alcohólica. Entonces, estamos ahí dándole una connotación explicativa o causal a esa variable, ¿sí? Entonces, ustedes van a definir qué tipo de variables van a utilizar, ¿sale? Y a su vez, qué cualidad va a tener esa variable. Si va a ser descriptiva o si va a ser explicativa. Recuerden, descripción únicamente estamos
describiendo tal y como nos los está expresando el consultante. Explicativa ya nos va a servir para generar una hipótesis del conflicto que está generándose a ese nivel de entendimiento, ¿no? Por otro lado, si quieren otro nivel de entendimiento que no sea el nivel sistémico y van a los modelos intrapsíquicos, por ejemplo, modelos, o algún modelo psicodinámico, el que sea, llámese psicoanálisis lacaniano, freudiano, kleiniano, basado de Donald Winnicott, no importa cuál sea, pero que sea uno introspectivo, pues ustedes van a decir, no, pues a ver, relaciones objetales, ¿no? ¿Cómo fue la relación objetal? ¿Cómo fue tu relación, tu primera relación objetal? ¿No? Quienes son psicoanalistas entenderán la pregunta, ¿no? Cuando hablamos de relaciones objetales, estamos hablando pues de la relación entre mamá e hijo. La primera relación objetal es mamá-hijo. Entonces, ¿cómo fue tu primera relación objetal? Descriptivo, ¿sale? Por otro lado, a ver, ¿qué conflictos hubo en esa interacción inicial entre tu mamá y tú? Es una variable de sentido explicativo o causal, porque el consultante te va a explicar, no, pues mi mamá no me dio pecho desde un inicio, sufrí cierto abandono, cierta negligencia, y a partir de ahí vamos a generar la hipótesis, ¿sale? Ahora, planteando en el sentido que nos atañe en este programa, que es base completamente cognitiva, ahorita yo estuve explicando por si ustedes se integran a sus otros modelos, pero contemplando que ustedes están utilizando un modelo completamente cognitivo, no cognitivo-conductual, sino cognitivo completamente, ustedes tendrían que definir las variables aterrizadas a ese nivel. Por ejemplo, ¿cuáles son las variables a nivel cognitivo? Pensamiento, ¿sale? Lenguaje, autoanálisis emocional, ¿sí? Es decir, cómo se maneja él en sus emociones, cómo entiende sus emociones, pensamiento, cómo se describe a él, cuál es su nivel de autoestima, ¿sale? Lenguaje, cómo utiliza el lenguaje, lo utiliza en sentido positivo, en sentido, bueno, en sentido afirmativo, en sentido negativo, ¿no? Cómo va utilizando esas pautas de interacción a partir de representaciones mentales, ¿sale? Estos son algunos ejemplos en torno, y qué es lo que ya hemos estado revisando en las primeras sesiones. Si planteamos una variable en sentido descriptivo, bueno, cuéntame, ¿cómo es el lenguaje que estás utilizando cotidianamente, ¿no? Y le pedimos que nos describa, pues, un pensamiento, ¿no? Que haga un autorregistro de sus pensamientos. Ya hemos tenido algunos modelos, ¿no? Este modelo que trabajamos para quizá la cuestión de alguna sustancia, pueden retomar el mismo modelo para pensamientos, ¿sí? Es decir, a ver, el día lunes, ¿qué tipo de pensamientos tuviste por lo general, ¿no? No, pues es que tuve pensamientos de que no soy bueno, de que no soy una persona eficaz, ¿no? O por el contrario, el día martes tuve buenos pensamientos, como que soy fuerte, soy una persona inteligente, soy muy capaz de alcanzar mis metas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese autorregistro también les puede ayudar para cuestiones internas, cuestiones de pensamiento. Y así cuando lleguen a su consulta, ustedes pueden estar evaluando la cuestión de las variables que están utilizando a nivel descriptivo. ¿Cómo estás pensando? ¿Sí? ¿Cómo estás llevando a cabo tu lenguaje? Si es en sentido explicativo, entonces vale más que decir que vamos a tratar de explicar que un cierto lenguaje en sentido negativo pues va a desencadenar pues un tipo de conducta, ¿sí? Recuerden el ABC de Albert Ellis, ¿no? De un tipo de creencia viene un pensamiento y de un pensamiento viene una conducta. Entonces, bajo esa mirada podemos explicar ciertas conductas con ciertos pensamientos, como pues soy una persona incapaz de resistir mis impulsos, ¿no? Sería un ejemplo. Entonces, ustedes a partir de analizar esa variable pueden generar una explicación. Bueno, estamos viendo que a partir de ese pensamiento se está desencadenando esta conducta. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Trabajar justamente sobre el tipo de pensamiento que está teniendo y empezar a generar algunos trabajos tales como hojas de autorregistro también, bueno, para seguir confirmando la autosugestión, pero también algunas otras estrategias, como tal vez algunas de arte terapia, quizá tal vez el cambio de pensamiento, el análisis de pensamiento, el entrenamiento en terapia racional emotiva, algunas estrategias de mindfulness, ¿sale? Para poder
pues limpiar esos pensamientos que son disfuncionales en el consultante y a partir de entender una variable a nivel explicativo. Entonces ustedes van a seleccionar, al final de cuentas, las variables de acuerdo a su modelo base, cualquiera que sea, ya sea a nivel descriptivo o a nivel explicativo. Y recuerden, entre más amplio sea su bagaje de análisis, pues las preguntas tendrán que irse acoplando a su modelo de análisis, ¿sale? Entendiendo que pues se busca justamente en este planteamiento transdiagnóstico entender a una mayor amplitud del conflicto del consultante, ¿sale? Bueno, específicamente en torno al consumo de sustancias, a las adicciones, aquí yo les planteo algunas variables a trabajar. Antes, bueno, de continuar, no sé si me puede dar a explicar en relación a la selección de variables, si tienen alguna pregunta. No, bueno, ¿se pueden utilizar las dos? Sí, O por sea, que supuesto. algunas sean descriptivas y algunas sean explicativas. Por supuesto. Aquí yo lo que le quisiera imperar es que trate de tener mucho orden, sobre todo si usted trabaja con mucho margen de análisis, desde modelos Ajá. intrapsíquicos hasta modelos sistémicos. Si usted maneja todo ese margen tan amplio, sea muy ordenada, ¿sí? Incluso hasta me aventuraría a decirle que plantee preguntas en sentido justamente de ese marco teórico que usted está trabajando, ordenadamente. Y justamente dentro de ese mismo orden, también plantea aquellas preguntas que son descriptivas y aquellas que son explicativas para que al final ya de su análisis no se vaya a revolver, ¿sale? Ah, sí, Pero perfecto. sí, sí se podría, por supuesto, ¿vale? Sí, gracias. Gracias a usted. Bien, bueno, ok. Entonces aquí específicamente en torno al consumo de sustancias, en torno a las adicciones, yo le planteo aquí 8 variables muy importantes que generalmente no se toman de un solo modelo, sino que pueden ser utilizadas para todos los modelos, ¿sí? Para todos los modelos en lo general. Por eso es transdiagnóstico, ¿sale? En ese sentido, primero tenemos la motivación para el cambio, es decir, la autopercepción que tiene el consultante para poder definir sus objetivos y poder alcanzarlos, por dar una definición de este concepto, ¿no? De esa motivación para el cambio. Recordemos que ya hemos hablado de una herramienta muy importante que es justamente la entrevista motivacional, que nos va a ayudar pues a incentivar, ¿no? Esta automotivación en el consultante, en la cual pues después de una serie de preguntas, el consultante por su propia cuenta dice, no, pues creo que sí necesito pues un tipo de auxilio, ¿no? Un tipo de apoyo o un tipo de tratamiento, ¿no? Por su propia cuenta a través de la entrevista motivacional. Entonces, la motivación para el cambio es un elemento que hay que analizar, ¿sí? Con el consultante hay que medir y puede ser desde una simple pregunta, una escala súper práctica, ¿no? Por ejemplo, en la escala del 1 al 10, ¿no? ¿Qué tan motivado estás para dejar el consumo? ¿No? En donde 1 sea nada motivado y 10 sea muy motivado, ¿no? Y ya el consultante va a decir, no, pues estoy en un 5, ¿no? Todavía estoy como en esto de definir si si vale la pena o no, ¿no? Y a partir de esa respuesta, ustedes puedan preguntar, bueno, ¿qué tendría que pasar para que llegues a un 6, a un 7, a un 10, ¿no? Y aquí pueden ustedes introducir la pregunta milagro, ¿no? ¿Saben cuál es la pregunta milagro? Es esta, ya se las había comentado, de que qué tendría que pasar, ¿no? Para que te dieras cuenta que estás cambiando, que estás mejorando, ¿no? ¿Qué tendría que pasar a tu alrededor? Y así el consultante podría llegar a decir, no, pues ahorra, o no tomar un día, ¿no? Y cuando pase ese día que no toma, pues sea una autosugestión de confirmación de que realmente está mejorando y es un aliciente a seguir avanzando, es una motivación para el cambio, ¿sale? Entonces, justamente contemplando estas dos variables, una descriptiva te diría, ah, bueno, ya me diste el puntaje de 5 y se acabó, ¿no? Pero planteando un modelo causal, pues entonces lo aprovechamos y desarrollamos ahí una pequeña intervención durante la evaluación para seguir trabajando la motivación para el cambio, ¿no? Y así, pues se explica, ¿no? En su formato, sus apuntes o lo que ustedes lleven, o incluso a veces ni siquiera eso, pero lo tienen en su cabeza, pues ya plantean ahí
que ya se trabajó eso y que están explicando, ¿no? Que a partir de esa herramienta, pues se trata de incentivar, pues, el cese del consumo, ¿no? Entonces, la motivación para el cambio es algo que hay que evaluar porque recordemos que la NIDA también establece que, pues, un motivación para el cambio fuerte, pues, es igual a mayores porcentajes de éxito en el tratamiento. Entonces, a menores cantidades de motivación para el cambio, pues un menor porcentaje de éxito en torno al tratamiento. ¿Sale? Entonces, por eso hay que evaluarlo. Después, los valores vitales. ¿Qué son los valores vitales? Es decir, bajo qué ética, bajo qué moral se maneja el consultante a lo largo de su día. Y eso es muy importante porque algunos pueden decir, no, pues mi moral, mi ética, mis valores es de vivir la vida loca, ¿no? De vivir lo máximo que yo pueda vivir con intensidad, ¿no? Y que estamos ahí planteando, pues que el consultante va a llegar en un momento en el que su propia filosofía, su propio valor lo va a llevar hacia un consumo, ¿no? Y qué es lo que justamente es lo que está pasando, ¿no? Entonces los valores vitales ustedes tendrán que irlos preguntando, ¿sale? ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué te definen? Este, ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta del consumo? ¿Qué no te gusta del consumo? ¿Qué sentimientos tienes en relación al consumo? Porque recordemos que hay gente que siente culpa y podemos incluso aprovechar esa culpa para eliminar el cese, ¿no? Entonces ahí ustedes podrán hacer uso de ciertas estrategias. ¿Vale? Después está el apoyo social. Esto realmente está en cualquier otro conflicto. El apoyo social es algo que va a estar constante en torno a cualquier problema mental, cualquier conflicto sociomental, psicoemocional, como ustedes lo manejen, ¿sale? Y recordemos que tenemos distintas fuentes, ¿sale? Tenemos la fuente laboral, tenemos la fuente escolar, tenemos la fuente familiar, la fuente social, ¿sale? Tenemos distintas fuentes que van a dar pauta para cuatro tipos de apoyo emocional, de apoyo social, perdón. Primero, el apoyo emocional es este en la cual el consultante pues siente el cariño, siente el apego, siente em, pues la cercanía con otras personas y que esas personas lo pueden escuchar, lo valoran, lo entienden, lo tratan de apoyar realmente, ¿sí? Desde el punto de vista emocional. También tenemos el apoyo instrumental, que es objetivo totalmente, que es medible incluso, y que nos da la pauta para que el consultante sienta que ante alguna situación pues, va a tener un apoyo puntual en relaciones quizá económicas, quizá en relación de algún objeto, de algún artículo, en relación de algún apoyo en alguna institución pública o privada. Sí, es un apoyo instrumental, es puntual, es objetivo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Pues a ver, cuéntame, si tú tuvieras que pedir dinero prestado, ¿quién sería tu primer apoyo? Y la persona diría, no, pues mi primer apoyo sería mi papá, ¿no? Entonces es un apoyo instrumental y ustedes le preguntarán también, y bueno, cuando tú quieras contarle algo que te causa conflicto internamente, ¿con quién recurrirías? Y el consultante bien puede decir, no, pues también mi papá o mi mamá, ¿no? O el padre de la esquina, ¿no? De la parroquia, ¿no? También puede ser apoyo social, ¿sale? Bueno, también tenemos el informativo, en la cual pues el consultante plantea ahí la cuestión de la interacción, de cómo percibe la interacción el otro, ¿no? Es decir, oye, son estas personas realmente que te dicen, pues que te dan ciertos consejos, que te dan ciertas pautas, aunque no tengan un vínculo completamente contigo, te dan ciertas retroalimentaciones, ¿sí? Te dan retroalimentaciones que a ti te sirven para poder mejorar algo, ¿sale? Entonces, por ejemplo, ¿a quién recurrirías para pedirle un consejo, ¿no? Y ya la persona le decía, no, pues tal vez a mi vecino, ¿no? Entonces, son parámetros informativos, ¿vale? O bien el evaluativo que nos va a dar la confirmación de quiénes somos. Es decir, si en algún momento quisieras pedir una retroalimentación de cómo te ves en alguna situación, ¿a quién le preguntarías? No, pues a mi amigo, ¿no? Porque pues él siempre me dice las cosas como son, ¿no? O él siempre entiende la forma en la cual yo me manejo y me dice cuando la estoy regando o cuando realmente lo estoy solucionando, ¿no? Sí, por favor.
Tengo una pregunta aquí, una mano levantada. Gracias, profe. Quería preguntar sobre, por ejemplo, esta metodología en la actualidad, ¿cómo lo adaptaríamos a estas personas que están utilizando como apoyo, por ejemplo, las inteligencias artificiales? Ah, Porque sí, claro. considero que hay un gran público ya que está buscando apoyo psicoemocional en esas fuentes. ¿Cómo aplicamos esto ahí? Sí, pues incluso yo me aventuraría a decir que la inteligencia artificial podría estar abarcando las cuatro configuraciones, ¿eh? ¿Por qué? Porque ustedes le preguntan a la inteligencia artificial, oye, fíjate que me estoy sintiendo así, ¿no? Quisiera platicar con alguien y la inteligencia te responde, ¿no? Y te dices, mira, no te preocupes, cuéntame, ¿no? Cuéntame lo que necesitas y aquí estoy para leerte, ¿no? Entonces, cuéntame, ¿no? Te está dando un sostén emocional, pero también te está dando un valor instrumental porque quizá le preguntes, oye, ¿qué necesito hacer para poder hacer esto otro, ¿no? O para poder alcanzar o tener un cierto grado no sé, una situación económica, ¿no? Quizá no te lo da puntualmente, no te lo entrega así tal cual, pero tal vez te da algunas pautas para conseguir un objetivo, ¿no? Entonces, tal vez en el valor instrumental, en el apoyo instrumental, perdón, pues está como en el 50, ¿no? O el 30% incluso que también, pero da una pauta, ¿no? Para poder incentivar o alcanzar un objetivo en ese sentido. Ahora en lo informativo, pues no se diga, ¿no? La inteligencia artificial te pide, a ver, cuéntame cuáles son tus características, tu peso, por ejemplo, a ver, cuéntame cuál es tu peso. Yo calculo aquí que es una dieta, ¿no? Y ya te ayudo, ¿no? Entonces te da la pauta para darte una retroalimentación, ¿no? Y ya en el sentido evaluativo, pues tal vez quizá también estaría complementando algo, ¿no? Oye, fíjate que estoy haciendo esta conducta, cuéntame, ¿no? ¿Está bien, está mal? Y tal vez te va a decir como la información muy general, ¿no? Te va a decir, no, pues si lo vemos desde el punto de vista de Aristóteles, ¿no? Es una causa mal, ¿no? O una causa no ética, ¿no? Entonces te puede dar información o una retroalimentación de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, podríamos plantear que la IA incluso pues ya está aterrizando hacia los cuatro tipos de apoyos, ¿no? Entonces, y el riesgo, o bueno, vamos a entenderlo como un arma de doble filo, ¿no? Porque puede tener un riesgo de pues que puede aislar al individuo y puede sentirse como autosuficiente con la IA, ¿no? Cuando pues en realidad pues no lo es tanto, porque pues nada va a sustituir la interacción social con otra persona, ¿no? Entonces, pues sí, pues ese sería el análisis, ¿no? Sería más como un arma de doble filo. Sí, se puede utilizar y creo que en casos de emergencia podrías utilizarlo y ustedes tal vez podrían recomendarlo en casos de emergencia, ¿no? Por ejemplo, que el consultante se esté sintiendo así ansioso y que quiera una bebida. ¿Y qué hacen? Pues a ver, tal vez no estoy disponible, pues pregúntenle a la IA, pero entonces ustedes tendrían que enseñarle al consultante cómo utilizar la IA, ¿no? Para que no afecte tanto, ¿no? No lo aísle, pues, ¿no? Entonces, pues habría que auxiliar o mostrar al consultante cómo utilizar realmente esta herramienta, ¿no? No sé si pude responder su pregunta. Sí, muchas gracias. Justo quería como entender en qué parte de estas cuatro variables podríamos como meterla. Justo en el tema instrumental me hace sentido. Pero tal vez yo añadiría una quinta que se podría llamar digital, porque ya muchas personas están apoyando no solo en las inteligencias artificiales, sino en afiches de redes o en personas, por ejemplo, en los influencers que de repente les contestan los mensajes. Sí ha Ujú. habido, pues, cierta masa de personas que han dejado de tener actos autolesivos o autodestructivos por el tema de que justamente sus influencers les contestan, ¿no? Entonces, tal vez yo añadiría como esa quinta, actualizando esta cuestión, ya que hoy en día creo que es algo muy, muy notorio. No sé usted qué opine, profe. Sí, sí podría ser, fíjese. Sí, ahorita que lo está contemplando, sí, se podría utilizar, se podría emplear, ¿no? Desde una forma digital, ¿no? Sí, sí, hasta lo anoté porque me parece una buena aportación, ¿no? Sí, muy bien, muchas gracias, Deb. No, gracias a usted, profe. Va, perfecto. Sí, creo que pues es parte fundamental de la práctica clínica, ¿no? Porque sí, no solamente en cuestión de consumo de sustancias, en cuestiones de crisis, en cuestiones de adicciones, ¿no? Se está utilizando justamente en algunos programas para apoyar o monitorear la salud mental a nivel social, ¿no? Entonces, sí, hay que entrar a esos terrenos porque ya es parte de nuestra vida cotidiana. Gracias.
Sí, pues entonces pues vamos a entender este apoyo social y hay que evaluarlo, ¿no? Y justamente como bien dice Deb, ¿no? Contemplar la IA, ¿no? La evaluación, qué tal lo utiliza, si lo ha utilizado en alguna ocasión, ¿no? Haciendo como preguntas encaminadas a eso que nos está retomando nuestra compañera, haciéndole algunas preguntas, qué recursos tienes, ¿no? ¿Qué apoyo tienes? Si de plano no tiene, pues bueno, a ver qué otras herramientas has utilizado y quizás nos vaya a responder justamente qué ha utilizado la IA, ¿no? Y pues bueno, podemos preguntarle en qué sentido, si le ha ayudado, qué no le ha gustado de ese apoyo con esa IA, ¿no? Para poder ir como monitoreando y así ir haciendo las modificaciones, ¿no? Para que el consultante pues esté más seguro, ¿no? Bueno, ahora reforzadores alternativos. Aquí, aquí la frase completa es disponibilidad y eficacia de reforzadores alternativos a las conductas adictivas. En este sentido, ¿qué son los reforzadores alternativos? Pues son todos aquellos reforzadores de la conducta, del consumo de sustancias, ¿sí? ¿Cuál puede ser? Pues puede ser todos, realmente todo lo que hay en el mundo, y hay que preguntarle, cuéntame, ¿cuáles son los factores que a ti te incentivan al consumo? Esa sería como una palabra muy puntual. ¿Cuáles son los factores que incentivan en ti el consumo de esa sustancia? Y el consultante puede decir, no, pues por ejemplo, los conflictos en mi familia, ver las noticias, por ejemplo, ¿no? Hay muchas personas que ven las noticias y no solamente el consumo, sino es que les dan ganas de deprimirse, les dan ganas de suicidarse, entran en crisis, ¿sí? Se enojan, se molestan, se fastidian, tienen ansiedad. Entonces, las noticias es como un factor muy, muy detonante en algunos casos clínicos. Entonces valdría la pena también entenderlo, ¿no? Entonces es todo, en realidad todo lo que el consultante te pueda decir que le desencadena una necesidad o un deseo de consumir la sustancia. Ahí ustedes no pongan limitaciones, más bien hagan las preguntas abiertas, más bien eviten preguntas cerradas como, oye, ¿y el ver noticias te causa deseos de consumir sustancia? O, oye, ¿qué tal los problemas familiares? ¿Te causan deseo de consumir la sustancia? Porque estarían limitando la respuesta a un sí o a un no. Mejor hagan preguntas generales. Oye, ¿cuáles son los elementos del mundo que a ti te desencadenan el deseo de consumir la sustancia? Y ustedes, bueno, el consultante les va a empezar a decir y ustedes van anotando y a su vez van permitiéndose pues ir especificando todavía más. Que el consultante les diga, no, pues los problemas familiares, ¿no? ¿Podrías darme un ejemplo de problemas familiares? ¿No? Ahí, ¿no? O podría darme algunos ejemplos de problemas familiares y el consultante puede decir, no, pues los gritos en la familia, ¿no? O el llanto del bebé, ¿no? O o que ya se acabó la despensa, ¿no? O no sé, tantos elementos que puede haber en el consultante y ustedes lo tendrán que especificar porque justamente son los motivos de trabajo, ¿sale? Bueno. Ahora tenemos la cuestión de la sensibilidad al refuerzo y al castigo, es decir, qué tan sensible es el consultante para ser reforzado o para generar o disminuir una conducta con base al castigo. Recordemos que en torno a sensibilidad al refuerzo, es decir, el aumento de alguna respuesta, de alguna conducta con base a un refuerzo. ¿Sale? Por ejemplo, el niño, ¿no? El niño que le dice, a ver, haz tu tarea, ¿no? Si haces tu tarea, pues te voy a dar un dulcecito, ¿no? Si el niño dice, no, pues no, no quiero un dulce, ¿no? Yo para qué quiero un dulce, ni me gustan los dulces, ¿no? Raro, pero pues puede llegar a pasar, ¿no? Eso es una poca sensibilidad al refuerzo, ¿sale? Si el niño dice, pues qué dulce es, no, pues una pastillita, ¿no? Chiquitita. Ah, pues sí, hago mi tarea, ¿no? Esa es una gran sensibilidad al refuerzo, porque solamente hace falta un pequeño estímulo para incrementar la conducta, ¿sale? Por su parte, el castigo. La sensibilidad al castigo es al revés, es decir, disminuir una conducta para disminuir un castigo, ¿sale? No, pues si no haces tu tarea, em, pues no te voy a dejar ver la televisión, ¿no? Por ejemplo. Entonces es un castigo, no me están dejando ver la televisión, pues digo, ah, pues no importa, no hago nada, ¿no? O por el contrario, dices, no, pues sí me voy a poner a hacer la tarea porque pues quiero ver la tele, ¿no? Entonces, la sensibilidad al castigo es qué tanto te sirve el castigo para disminuir una conducta. Si te sirve mucho o te sirve poco. Si te sirve mucho es que tienes gran sensibilidad. Si te sirve poco es que no tienes tanta sensibilidad, ¿sale?
Entonces, ya planteando en el ámbito de las adicciones, pues justamente es el mismo principio. La sensibilidad al refuerzo es, por ejemplo, no, pues los amigos, ¿no? Que llega el amigo con una cerveza y con un pack de cervezas y le preguntan, ¿no? ¿Qué onda? Vamos a tomar unas, ¿no? Y pues dices, y nos las pasamos ahí en mi casa, echamos una cantada, ¿no? Y nos la pasamos bien, ¿no? Y cenamos una carnita. Esos son refuerzos, son reforzadores. La carnita, la música, el compañerismo son refuerzos. El consultante puede decir, no, pues no, no me interesa, no quiero tomar ahorita. ¿No? Vamos, pero no quiero tomar. ¿Sí? Entonces es que tiene una poca sensibilidad al refuerzo. ¿Sale? Y eso es algo pues, realmente funcional. ¿Sale? En torno al consumo de sustancias, recuerden, estamos hablando específicamente ya. Ahora, al castigo. No, pues es que el dinero, ¿no? El dinero es una especie de castigo también. El dinero, me gasto mis 500 pesos en no sé, en una botella y ya me quedé sin dinero, ¿sí? ¿Qué tanto soy susceptible a ese castigo? ¿No? No, pues no, pues mejor prefiero guardármelo. ¿No? Es que pues hay una gran sensibilidad, ¿no? Si dicen, ah, pues no pasa nada, mañana consigo otros 500 pesos prestados, ¿no? Es una poca sensibilidad al castigo. Entonces también tendrán ustedes que evaluar cómo es la conducta de refuerzo y la conducta ante el castigo de su consultante, ¿sí? Porque esto va a estar pues relacionado con la facilidad con la que pueda acceder a la conducta adictiva. ¿Sale? Entonces hagan ciertas preguntas. Cuéntame, primero, ¿cuáles son los elementos contextuales? ¿Cuáles son tus reforzadores, ¿no? En torno a tu consumo de alguna sustancia? Se lo disminuye, le disminuyen el lenguaje, por supuesto, de acuerdo a sus palabras. Le pueden preguntar, por ejemplo, a ver, cuando tomas, ¿qué es lo que más te gusta del tomar? Ahí están los reforzadores. ¿Qué es lo que no te gusta de tomar? Ahí están los castigos. ¿Sale? Y pueden utilizar este formato que ya vimos la sesión pasada, son las ventajas y desventajas de cambiar y de no cambiar. Pueden utilizar eso para evaluar los reforzadores y los castigos. ¿Sale? Ya van a determinar con esto, con ese formato, esta pequeña situación, ¿no? Bueno, ahora las dificultades en regulación de emociones también es algo muy importante porque hemos visto cómo muchas personas ante un llanto de que se empiezan a desesperar, pues son susceptibles al consumo de alguna sustancia psicoactiva. Las personas que son más equilibradas, pues no son tan receptivas ante el consumo de alguna sustancia. ¿Sale? Entonces evalúen, a ver, cuéntame cómo regulas tus emociones, qué estrategias tienes para regular tus emociones, qué técnicas has aprendido, cuáles te han servido, cuáles no, ¿sale? ¿Qué has intentado para poder, o cuáles son tus emociones más predominantes a lo largo de tu día, ¿no? Igual pueden utilizar algún pequeño autorregistro para ser más precisos y pueden ahí en su autorregistro, por ejemplo, lunes, ¿no? Lunes, a ver, y pueden dividirlo por secciones. Lunes en la mañana, ¿cuál fue tu emoción más predominante, ¿no? El consultante a la noche está viendo en retrospectiva y dice, a ver, hoy en la mañana pues estuve triste, ¿no? Pero en la tarde ya estuve más feliz, ¿no? Al siguiente día, lo mismo. En la noche el consultante empieza a evaluar, a ver, hoy martes en la mañana pues estuve pues tranquilo, neutral, ¿no? Y en la tarde pues estuve un poco más triste y puede ser más específico, ¿no? Pues estuve más triste porque estuve pensando en esto, porque vi el atardecer o lo que sea, ¿no? Entonces también pueden utilizar autorregistros para poder evaluar pues cuáles son sus dificultades de regulación emocional y así desencadenar la estrategia de intervención, ¿sale? Bueno, otro elemento a analizar es la impulsividad, es decir, la capacidad que tiene el consultante para poder, este, pues, detener, valga la redundancia, esos impulsos, ¿vale? ¿Qué es la impulsividad? Pues es esa necesidad de descarga emocional, de descarga de tensiones, ¿sale? De una forma sin pensar las consecuencias, ¿sí? El no poder asimilar cuáles son las consecuencias es un predictor de gran impulsividad. Cuéntame, a ver, y le pueden hacer una pregunta muy específica, ¿no? A lo largo de todo tu día, ¿hay momentos en los cuales te arrepientes de lo que acabas de hacer? ¿No? Es una pregunta muy precisa que va justamente para plantear la impulsividad. A lo largo de tu día, ¿cuántas veces pasa que te arrepientes de lo que acabas de hacer o decir?
Y el consultante va a decir, no, pues muchas veces, ¿no? O la mayor parte del día, o 5 veces. O por el contrario, va a decir, no, pues no, siempre soy muy tranquilo, ¿no? Siempre pienso las cosas antes de actuar, ¿no? Entonces ahí estamos evaluando el nivel de impulsividad. Otra pregunta muy precisa, a ver, ¿cuántas veces en tu día te dan ganas de descargar la emoción que tienes, ¿no? Sin mirar a quién o en dónde? El consultante va a decir, no, pues no, soy muy tranquilo. O bien, al contrario, sí, de repente se me acumula la energía y quiero descargar, ¿no? Otra pregunta muy precisa. ¿Te han dado ganas comúnmente o en lo general te dan ganas de practicar algún deporte de riesgo, ¿no? Y el consultante dice, no, la verdad es que me da miedo, ¿no? O bien, voy a decir, sí, me dan ganas de aventarme del bungee, del paracaídas, de andar, comprarme una moto y ir a toda velocidad. O por el contrario, ¿no? Que te diga, sí, pues a cada rato me voy en mi moto y me aviento a 160 por hora, ¿no? Entonces ahí estamos midiendo el nivel de impulsividad. Y recuerden, en los niveles altos de impulsividad van a estar muy ligados al consumo de la sustancia, al poco razonamiento previo al consumo de la sustancia. Y generalmente va a estar vinculado a sentimientos de culpa, ¿sí? A lo que le llaman la cruda moral, ¿no? Chin, ¿para qué tomé, no? Ya, mire, ya hice mi espectáculo, ¿para qué lo hice, no? Entonces son pensamientos muy comunes en aquellas personas que pues, tienen consumo a partir de parámetros de impulsividad, ¿vale? Y por último, la atención hacia el presente, es decir, la forma por la cual el consultante lleva sus pensamientos, ya sea pasado, presente o futuro. Dentro de esta atención al presente estamos evaluando las tres esferas, ¿vale? Primero, a ver, cuéntame, a lo largo de tu día, ¿cuántas veces estás pensando en lo que pasó? ¿O te sientes anclado a alguna situación del pasado? Y el consultante puede decir, no, pues sí, a esto, ¿no? A estos eventos de mi vida, ¿no? Y todo eso, ¿no? O una más general, cuéntame, ¿qué esfera predomina más en ti? ¿El pasado, el presente o el futuro? Se lo puedes decir puntualmente. Y el consultante te va a decir, no, pues yo trato siempre de vivir en el presente, ¿no? No, pues es que yo siempre estoy pensando en el futuro, ¿no? Entonces te va a decir puntualmente cuál es la esfera que predomina más, ¿vale? Entonces, realmente esto es importante porque también, pues, las estadísticas refieren, los estudios refieren que un consumo de sustancias es más común en personas que están ligadas al pasado, ¿vale? O incluso que están ligadas hacia el futuro. Y el consumo disminuye cuando las personas están orientadas al presente, ¿vale? Son estudios correlacionales, no son estudios descriptivos, son correlacionales, es decir, evalúan el nivel o la esfera en la cual están ubicados, presente, pasado, futuro, y determinan la cantidad de consumo que tienen, ¿no? Entonces son estudios correlacionales y así establecen como una correlación entre la esfera en la cual se ubican y el tipo de consumo que están teniendo. Y es más común que una persona que no tiene un consumo adictivo o de abuso esté más ubicado en el presente, ¿sale? Ahora, ¿por qué pasado y presente y futuro? El pasado, no hay más que explicar, pues todos los traumas que el consultante tiene, todos los conflictos del pasado, culpas, negligencias, abandonos, todo eso que el consultante tiene en el pasado. ¿Y por qué futuro? Por la ansiedad. Las mujeres principalmente que consumen fármacos, ¿no? Que son las formas más comunes en torno a la adicción femenina, son muy tendientes hacia los ansiolíticos, ¿no? Entonces están pensando en el futuro, lo que va a pasar mañana, lo de la escuela, lo de su trabajo, lo de la casa, ¿sí? Las deudas, todo eso, ¿no? Y eso va a desencadenar justamente pues, que necesiten ciertas drogas que relajen. Entonces, estar muy ubicados en el futuro, pues también va a desencadenar un tipo de em, planteamiento adictivo, ¿no? Conductas adictivas. Entonces, por esa razón, ¿no? Y las personas que están ubicadas en el presente es porque tienen mayores recursos para centrarse en lo que está pasando en el aquí y en el ahora, tal como el modelo gestáltico llega a plantear en su modelo, ¿no? Y bueno, no solo el modelo gestáltico, también las corrientes actuales, por ejemplo, del mindfulness, que tratan de ubicar al consultante al presente y ustedes pueden aplicar estrategias de mindfulness complementarias a su intervención en adicciones para que el consultante esté más ubicado en el presente, entendiendo que esa es la forma más em,
más estadísticamente probado por la cual se disminuye un consumo de una sustancia, ¿no? ¿Sale? Entonces, pues ahí ustedes también podrán utilizar estas estrategias, ¿sale? Entonces, por eso nos sirve entender estas variables y bueno, ustedes a lo largo de su práctica podrán determinar las variables que crean más convenientes para su ejercicio, eh, pues, complementado, ¿no? Para su ejercicio cotidiano, ¿sale? Bueno, ok, pues estas son las variables. Y vamos a hacer una técnica, ¿sale? Entendiendo que pues muchas veces el consultante va a estar, tal vez no tanto a vigilia, ¿sí? Tal vez necesita explorar unas cositas internas, algunas cosas más profundas. Y por eso pues vamos a aplicar una pequeña técnica, ¿vale? Esta técnica es muy famosa, ¿vale? Y va a haber modelos muy distintos de esta técnica. En lo particular, bajo este modelo cognitivo, me gusta ser muy práctico, ¿sale? Muy eficiente. Entonces va a ser una inducción súper breve, bueno, entre paréntesis, ¿no? En relación más bien o en comparación a otras inducciones, ¿vale? Bueno, y bueno, entendiendo también que ustedes la pueden hacer más profunda, claro, ¿no? Pueden hacerla igual superficial o pueden hacerla pues muy profunda. Si ustedes la hacen profunda, se dan su tiempo, ¿no? Van entrando pausadamente al inconsciente del consultante, ¿no? Pues van a poder entender cosas un poco más profundas, ¿vale? Si no entran a nivel tan profundo, lo más probable es que encuentren parámetros completamente cognitivos a nivel consciente, ¿no? Entonces, pero también resultan bastante funcionales para que el consultante entienda ciertos patrones, ¿sale? ¿Qué es la escritura automática? Es una técnica en la cual ustedes, por favor, van a tomar una hoja blanca que tengan o una hoja de su libreta y van a tomar su pluma, ¿vale? Y al igual que las otras inducciones, van a respirar profundamente, van a acomodarse ahí en el lugar en el que está, vas a respirar profundamente una vez más y suavemente vas a cerrar tus ojos. Cierras tus ojos y comienzas a concentrarte en tu mundo interno. Escuchas tu cuerpo, tus manos, tus piernas. Y mientras voy contando, vas a ir accediendo a una parte sabia de tu mente que se llama inconsciente. Mientras voy contando, te vas relajando suavemente. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahí donde estás, por favor, imagina que estás en un lugar
en un lugar en completa calma. No importa cuál sea, es un lugar que a ti te gusta o que te gustaría estar. Quizá es un lugar que tú ya conoces y que es un lugar en el que sabes que estás en perfecta seguridad y en perfecta calma. Ahí observas todo lo que te rodea, percibes el clima que hay a tu alrededor, en este lugar en el que estás, y te das cuenta que es un clima que a ti te gusta mucho y que te recuerda algo de tu pasado, algo agradable que llena tu existencia presente, que la nutre. Y en este lugar en el que estás en perfecta calma, vas a imaginar que hay una mesa de madera clara frente a ti. Una mesa que cuando tú la tocas sientes perfectamente la madera, sientes la suavidad de esa madera. Y si te concentras todavía más, puedes sentir incluso esas pequeñas circunvoluciones de la madera, esas circunvoluciones que te dan la pauta para entender la edad que tenía el árbol antes de volverse esta madera. ¿Cuántas historias podría contarte esta mesa? No por el ser una mesa en sí, sino por haber sido un gran árbol, no por lo que es ahora, sino por su origen. Siente esta suavidad de esta madera y te das cuenta que sobre esta madera hay un cuaderno nuevo y una pluma. Al tomar la pluma, vas a sentir que escribes, pero no a través de la tinta, sino que vas a escribir con tu propia energía creativa. Cada palabra que vas a escribir fluirá como si viniera de un lugar muy profundo, un lugar de sabiduría interna, probablemente del lugar en el que estás en este momento. Así, en este estado en el que estás, permite que aparezca lo que tenga que aparecer. Escribe algo que necesites escribir. No importa qué forma tome. Lo esencial es que tu inconsciente encuentre en esas palabras un reflejo de tu propia fuerza y de tu capacidad de cambio. Escribe y cada vez que escribas, recuerda que la pluma está conectada a tu poder interior. Escribe, porque lo que antes era vacío, ahora puede expresarse en imágenes, metáforas, palabras.
Escribe lo que tu inconsciente quiere escribir, porque cuando tu inconsciente escribe, tu mente se libera. Escribe, porque cuando escribes tu cuerpo encuentra calma. Deja que cada palabra que nazca ahí en esa hoja sea como un paso firme hacia la libertad, que te libere de cualquier pesar que tu mente esté cargando y que está depositando para que no lo cargues más y seas libre. Tú eres el autor de tu vida y puedes reescribirla cuantas veces lo desees. Respira profundamente. Respira una vez más y deja de escribir. Deja ahí el bolígrafo en la mesa y simplemente relaja tu cuerpo y respira profundamente. Ahora, mientras voy contando, te vas a ir ubicando saludablemente y protegidamente aquí y ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A tu ritmo y a tu tiempo, abre tus ojos ubicándote aquí y ahora. Y voy a volver a contar por si lo necesitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A tu ritmo y a tu tiempo, abre tus ojos ubicándote aquí y ahora. ¿Ok? Bueno, pues la técnica pues tiene el objetivo de descargar, de liberar, por supuesto. Ahí dentro de la técnica ustedes podrán introducir algunas sugestiones, como por ejemplo, en este momento descarga, ¿no? Ese momento, esa situación, lo que ustedes detecten en su consultante para liberarte de esa sustancia, por ejemplo, para liberar, o tal vez ser un poco más indirectos, es decir, para liberarte de aquello que has estado cargando y que no has podido dejar atrás, ¿no? Por ejemplo, ¿sale? Pueden ustedes meter ese tipo de sugestiones para que se quede ahí en el consultante y pues sea también un reforzador para el cese del consumo, ¿vale? Pero pues el objetivo real del consultante es que aparezca algo en el consultante, ¿vale? Ahí en su escritura. Bien pueden ser palabras, bien pueden ser frases escritas, ¿no? O bien pueden ser dibujos o a veces incluso garabatos. Cuando sean garabatos, no los echen en saco roto, como se le dice, sino más bien aprovechenlo para que en vigilia les comente al consultante qué representa para él o ella estos garabatos, ¿no? Y seguramente va a traer algo de su inconsciente a su mente consciente. Y le van a preguntar, ¿y qué representa para ti ese garabato? Y el consultante va a decir, no, pues tensión, lo que he estado una y otra vez consumiendo, por ejemplo, ¿no?
o cualquier otra cosa. Realmente el consultante están trabajando con adicciones, pero haciendo esta técnica seguramente van a encontrar que no está directamente relacionado a un nivel superficial con el consumo, sino con otra cosa más importante. Y justamente es la intención que trabaje lo que realmente es el origen del conflicto de la conducta adictiva, que muchas veces nos concentramos nada más en lo superficial, ¿no? Y sí, es pertinente, pero también con este tipo de técnicas, pues nos ayuda a entender realmente los orígenes de la conducta adictiva, ¿sale? Entonces, pues esa es la técnica. No sé si tengan alguna pregunta en torno a la técnica, si alguien quisiera comentarnos qué encontró, ¿no? En su escritura automática. Eh, no, bueno, sí, una pregunta, Sí, porque cuando se empieza a hacer la técnica, ¿no? Ah, se le da ya al participante, bueno, al participante, al consultante la hoja o la libreta en la que va a escribir, o sea, ya las tiene él en las piernas y en algún lado. sí, sí, ya lo tiene. Sí, recuerden que Ah, al ok. principio les planteé, ¿no? Agarren su pluma y la hoja, ¿no? Entonces, ahí con su consultante lo van a ver. No vi ustedes si la tenían, ¿no? Si yo hubiera visto que no la tenían, yo le hubiera dicho al consultante, a ustedes, por favor, toma tu pluma, ¿no? O déjala ya a la mano, como ustedes prefieren, ambas son pertinentes. Ujú. Y ya cuando se dé la instrucción, pues ya toma la pluma, ¿no? O si tiene la pluma, pues empieza a escribir directamente, ¿no? Entonces, ahí ustedes van a ir haciendo las modificaciones, pero sí, desde un principio que ya tenga a la mano la pluma para que nada más la agarre y empiece a escribir, ¿no? ¿Sale? Ah, ok, sí. Sí, sí, sí es que me quedaba la duda como de que si se le dejaba a un costado o lo podía tener ya como sobre las piernas o algo, Mm, cerca, o sea, o ahí muy enfrente o ujú. Cualquiera de las algo así, situaciones ¿no? es bueno. Digo, Ajá, lo recomendable es que la tenga ahí a la mano. Pero a veces ajá, pasa que como están pues en estado de trance, con los ojos cerrados, y buscan la pluma, no la encuentran. ajá. Entonces, no pasa nada, dénsela ustedes, ¿vale? Acérquensela, ¿vale? También, por supuesto, es válido, ¿ok? Ah, ya, ajá. ¿Vale? Sí, Va. sí, bueno, También ya por... Sí, Sí, compañera. ah, Continúe, compañera. sí, y bueno, en mis palabras, en mi escritura, encontré que dice, ah, así que dice, este, seguridad, miedo, confianza, temor, sí, temor, ausencia, presencia, ok, presencia, ajá, sí, creo que presencia, ajá, ok, sí, sí, súper bien. Va. Pues valdría la sí, pena, ¿no? Pues ya que usted por ahí, pues trate de investigar, ¿no? ¿Qué asociaciones estuvo haciendo, ¿no? Durante su escritura mm, inconsciente, para ver qué encuentra. Digo, no sería algo adecuado, ¿no? Trabajarlo ahorita, porque pues es, ajá, ¿no? Personal, ¿no? Entonces, pues, pero valía la pena, ¿no? Encontrar, y hay un ejercicio, ¿no? Que usted puede hacer, ya tiene usted su hoja ahí, em, a la mano, entonces lo que puede hacer son dos técnicas complementarias. La primera es que usted escriba un pequeño cuento y en el cuento que usted vaya retomando las palabras que estuvo trabajando o que salieron en la escritura automática. Y ya aparece ahí y seguro en el cuento algo más empieza a aparecer, ¿no? Y recuerde la metáfora, ¿no? Recuerde que la metáfora es parte de este tipo de escenarios, ¿no? Entonces ahí usted puede ir desencadenando y entendiendo, ¿no? Por qué se aparecieron estas palabras, ¿no? O la otra, ajá, y que es el principio de la asociación libre del modelo psicoanalítico, que usted vaya leyendo las palabras y que vaya detectando, eso sí requiere un poquito más de esfuerzo, que vaya detectando las primeras imágenes mentales o las primeras palabras asociadas a esas palabras. Por ejemplo, surgió una de seguridad, ¿no? ¿Qué es lo ajá, primero que le viene a usted cuando le digo la palabra seguridad? casa, Ok, ahí está. Esa es la primera. No lo piense tanto. Si lo piensa, si tarda en pensarlo, ya se perdió. Es lo ah, primerito, ok, ¿sale? ujú, Entonces, ponga las palabras ahora sí que en una hoja blanca, distinta, ¿no?
y vaya Ujú. pensando, seguridad, y lo primerito, ¿no? Y luego lo escribe, ¿no? Y va usted haciendo las asociaciones libres. Tal vez a un nivel no aparece, tal vez vuélvalo a hacer, ahora con la palabra seguridad y casa, ¿no? ¿Qué es lo segundo que aparece? Perdón, ¿qué es lo primero cuando usted menciona esas dos palabras juntas y aparece una tercera palabra, ¿no? Entonces, ir haciendo las asociaciones y algo empieza a descubrir a partir de eso, ¿no? Ah, ok, sí, ¿Vale? va. Sí, sí, sí. Va. A ver qué encuentra usted. Gracias. Sí, ¿Vale? gracias. Va, gracias a usted. Sí, Antonio, por favor. Sí, bueno, tenía varias dudas que podría ser, ya ves que no hay un modelo exacto, ¿no? Una pregunta era de que si podría la persona escribir, o sea, al final del trance, o sea, todo lo que quiere escribir, o la segunda opción que me vino a la mente es que si la persona la podemos inducir y la medio sacamos para que escriba y luego la volvemos a inducir, ¿también se Sí, podría? sí, ambas, sí, son muy buenas modificaciones. Em, De hecho, hay una técnica justamente que yo trabajo, pero con dibujo, y que es con esta misma línea de abrir los ojos, dibujar, volver a cerrar, ¿no? Volver a trabajar ahí en estado de trance, volverlos a abrir y dibujar, ¿no? Tendría como el mismo principio, ¿no? Sí, ambas estrategias pueden ser. Al final, si Ajá, no, puede también ahí que en vez de palabras específicas, haga un texto más completo, ¿no? Puede ser, ¿sale? Con lo que surgió, ¿no? Con lo que muy bien, surgió dentro gracias. del trance. ¿Sale? Sí, gracias a usted. Va, perfecto. Pues esa fue la técnica. Ahí vayan practicándola. Chequen con sus consultantes cómo va o qué va saliendo a partir de ahí y vayan desarrollando ahí su trabajo, ¿no? A partir de lo que ya hemos estado revisando en torno a adicción. ¿Sale? Bien, pues bueno, pues esa fue la técnica. Vamos a empezar a trabajar unos minutos más, a seguir continuando con la cuestión de la evaluación. Y ahora sí nos vamos a aterrizar un poquito más tal vez no a lo contextual, no a lo transteórico. Vamos a ser un poco más específicos, más categóricos, toda vez que pues también es importante entender esa parte, ¿vale? Entonces retomemos un poquito la idea que está planteada en nuestro manual base, que es el DSM-5 TR, ¿sale? En la cual plantea tres tipos de trastornos en específico. Primero, la intoxicación por consumo de sustancias, la abstinencia después de un consumo de sustancias y el trastorno propiamente dicho por consumo de sustancias, perdón. ¿Sale? Entonces el DSM-5 maneja esos tres. Antes del DSM-5 solamente había este trastorno por consumo de sustancias, pero después se fue definiendo un poco más la cuestión de intoxicación y la abstinencia y ya se plantearon realmente no como síndromes, no como síntomas, sino como un trastorno puntualmente, ¿no? Entonces, cuando hablemos de trastornos de consumo de sustancias desde un punto de vista categórico, vamos a tener tres: intoxicación, abstinencia y trastorno por consumo de sustancias. ¿Vale? Bien, ahora, la intoxicación es este cuadro clínico que es justamente derivado de alguna sustancia psicoactiva. A excepción de la nicotina, claro, todas las drogas pueden llegar a producir un trastorno por intoxicación. ¿Sale? La nicotina no desencadena una intoxicación. Ahora, la abstinencia, por su parte, es este conjunto de síntomas que aparecen después de haber dejado o reducido el consumo de alguna sustancia que ha sido consumida frecuentemente. Las drogas que no dejan abstinencia son la fenilciclidina, la PSP, los alucinógenos y los inhalantes, ¿sale? Esos no desencadenan abstinencia. Aunque bueno, puede llegar a encontrar algunas que sí, pero quizás sea por una cuestión más de autosugestión que realmente por un parámetro médico, ¿sale? Es decir, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Que un alucinógeno, un hongo, ¿no? Un hongo no desencadena una abstinencia, no dejas de consumir hongos y ya te está dando el ataque, ¿no? Como si deja la coca, por ejemplo, como si deja pues el éxtasis, por ejemplo, ¿no? Son drogas más complejas y que dejan una abstinencia bien dura. En este sentido, el consultante puede llegar a referir que después de dejar el hongo, ¿no? Pues se empieza a sentir ansioso, se empieza a sentir
preocupado, empieza a tener como taquicardias, ¿no? En ese supuesto, contemplen que ha de ser más una cuestión, pues, de autosugestión que de una abstinencia médica real, ¿sale? Entonces, ahí ustedes tendrán que ser más suspicaces, ¿ok? Bueno, aquí les pongo una pequeña clasificación. Realmente hay muchas clasificaciones, ¿eh? Creo que hay tantas clasificaciones como trabajos de investigación en el mundo. Entonces, van a encontrar mm, bastantes, ¿no? Aquí les pongo una, aquí pues les pongo otra, ¿no? La primera que les voy a mostrar es esta, ¿no? El alcohol, primero, las anfetaminas y otros estimulantes, incluyendo la cocaína. La cafeína no entra como estimulante porque pues, no desencadena justamente este parámetro de abstinencia, ni desencadena tampoco pues, una intoxicación en cantidades mínimas, como sí lo podría desencadenar una coca, ¿no? Cannabis, aunque bueno, sí hay intoxicación por cafeína, por supuesto, pero necesita dosis muy, muy elevadas, ¿no? Cannabis, porque, bueno, les digo, hay distintas clasificaciones, va a depender del autor, ¿no? Hay algunos autores que plantean que pues, la cannabis es una sustancia independiente porque para empezar es natural, ¿sí? No es procesada ni es una química, es natural y por lo tanto pues tendría que estar dentro de otra clasificación, ¿no? Otros te dicen, no, pues sí, es como un estimulante, otros te van a decir, no, no es un estimulante, es un depresor del sistema nervioso, ¿vale? Entonces va a tener tantas clasificaciones como autores. Los alucinógenos, los inhalantes, ¿vale? Los inhalantes, algunos podrían entrar como estimulantes, pero algunos autores, como este autor que le estoy planteando aquí, pues dice, no, pues el inhalante es aparte porque es a partir de la forma del consumo, ¿no? Entonces también los opioides, los fármacos sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, el tabaco, ¿sale? Y otras sustancias o sustancias desconocidas, ¿vale? Otra clasificación puede ser un poco más general, los depresores del sistema nervioso central, como el alcohol, los sedantes, hipnóticos, ansiolíticos. Los estimulantes del sistema nervioso central, cocaína, anfetaminas y cafeína. Depresores disminuyen la actividad del sistema nervioso, estimulantes incrementan la actividad del sistema nervioso, ¿no? Algo que, por ejemplo, no estaba contemplado aquí, ¿no? Aquí te estaba diciendo más que nada por el tipo de sustancia que era, ¿vale? Otras drogas que distorsionan la percepción, ¿no? Como inhalantes, cannabis, alucinógenos, fenilciclidina, los narcóticos, como son los opioides, la nicotina, ¿sale? Y otros, ¿no? Como los medicamentos recetados y los corticosteroides, ¿no? Es decir, aquellos que son para el ejercicio, ¿no? O para el rendimiento en general, ¿sale? Entonces, aquí son dos clasificaciones. Una, en la persona a mí me gusta más esta más de 6 puntos que esta, que siento que es muy amplia. Aquí me gusta más porque tiene un poco más de orden. Ya ustedes decidirán cuál de las clasificaciones que ustedes encuentren por ahí les va a llamar más la atención o con la que pueden trabajar mejor. Pero es importante que tengan una clasificación de acuerdo a los parámetros que ustedes o que el autor considere necesario para que sí puedan ustedes que desencadenar pues una evaluación más específica, ¿vale? Que ustedes digan, no, pues a ver, ocupo esta, ¿no? Estimulantes, a ver, ¿qué sustancia está ocupando el consultante? Y te está diciendo, no, pues me gusta la cafeína, me gusta entrarle al tabaco y me gusta entrarle a la cocaína, ¿no? La droga principal, ¿cuál sería? Bueno, pues la cocaína, ok, es un estimulante, ¿vale? Que lo está combinando con una nicotina. El mayor predominio de sus drogas son estimulantes, entonces vamos a tener pues factores más comunes como impulsividad, como incapacidad de control emocional, ¿sale? A diferencia de un depresor del sistema nervioso que pues, va a desencadenar pautas de conducta más relajadas, ¿no? De que pues pierde su trabajo porque no cumple objetivos, ¿no? Entonces van a estar como ciertas respuestas o ciertas consecuencias asociadas del tipo de droga a la que esté acostumbrado, ¿sale? Entonces es importante que ustedes planteen qué tipo de droga está consumiendo el consultante, ¿sale? Para que así pues sea mucho más certera. Ahora, recordemos que
toda clasificación de trastorno en el DSM-5 nos va a dar otros trastornos por sustancias, ¿sale? Y realmente, pues te va a decir todo lo que puede existir, ¿no? Es decir, todo lo que hay y que puede estar asociado a una cuestión de consumo de sustancias. Por ejemplo, un trastorno psicótico o delirium, lo que antes en los antiguos manuales se le llamaba el delirium tremens, ¿se acuerdan de esa clasificación? El delirium tremens, que era justamente por este delirio por una sustancia psicoactiva, ¿no? Muy común, por ejemplo, en el caso del alcohol, ¿sale? Los trastornos del estado del ánimo, los trastornos de ansiedad, trastornos obsesivo-compulsivo, trastornos del sueño y vigilia, disfunciones sexuales, trastorno neurocognitivo, ¿sale? Es decir, estos parámetros o estos trastornos pueden llegar a desencadenarse a partir de un consumo de sustancias. Otros trastornos por sustancias, dice aquí el DSM-5, ¿no? Ahora, en lo general, el trastorno por consumo de sustancias nos va a provocar problemas en la esfera personal y social. Es importante que ustedes se evalúen, ¿sale? A nivel personal y a nivel social, ¿no? Contemplando lo que estábamos viendo hace un momento del análisis transteórico, ¿vale? Existe un patrón de consumo identificable, es decir, ustedes tendrán que identificar cuáles son las pautas del comportamiento, tanto de la conducta para conseguirla, de la conducta adictiva y la conducta post-consumo. Son tres tipos de conductas, tres tipos de patrones que ustedes tendrán que evaluar. El antes, el durante y el después. Es decir, antes, cómo consigue la sustancia, de acuerdo a la clasificación, por ejemplo, cocaína, ¿no? Cocaína es una de las drogas más difíciles de conseguir, ¿sí? A diferencia de las anfetaminas, que son más comunes, son más baratas, ¿sale? Y pues, obviamente, a diferencia de la nicotina, que es una droga pues, que se vende prácticamente en cualquier tienda de la esquina, ¿no? Entonces, cómo consigue la sustancia? Es el primer patrón, ¿sale? ¿Por qué? Porque a partir de esos patrones ustedes también pueden desencadenar estrategias de intervención. ¿Por qué? Porque pongamos que el consultante vive en un pueblo alejado de la ciudad, y que para conseguir su nicotina, pues tiene que ir al centro de la ciudad a las 12 de la noche en un antro, ¿sale? Es algo más fácil de trabajar porque dentro de ese inter pueden desencadenar distintas estrategias para evitar llegar a ese fin. Por ejemplo, ¿no? Este, mm, Te llega el deseo, ¿vale? Y sabes que te llega a las 12 del día y sabes que la vas a poder conseguir hasta la noche. Entonces, pues, ¿qué vas a hacer? Pues puedes aplicar una estrategia de intervención, tal vez una droga sustituta, ocupas tal vez alguna terapia, ¿no? De sustitución farmacológica, puede ser, ¿no? O una no tan farmacológica, tal vez una droga de sustitución, pero más liviana, como es la cafeína, ¿sale? O bien una conducta de sustitución, es decir, en lugar de dejar o de cambiar la sustancia, pues cambias la conducta y en vez de ir por la nicotina, pues empiezas a fortalecer mecanismos más fuertes, perdón, a fortalecer mecanismos más saludables, como el ejercicio, andar en bicicleta, caminar, ir al gimnasio, y en ese inter terminas de trabajar a las 8, de las 8 a las 12 ibas y conseguías la sustancia, pues dejas una tarea que el consultante puede aplicar en ese inter, como ir al gimnasio, como, no sé, aplicar alguna estrategia interna, tal vez de mindfulness, o bien simplemente una estrategia social, como lo es ir a visitar a tu abuelita, ir a visitar a tu familiar, a quien sea, y así distraes esa meta y ya no se cumple, ¿no? Eso es, esa conducta para conseguir la sustancia, pues tiene mayores beneficios, a diferencia del alcohol, por ejemplo, que el alcohol lo puedes conseguir en cualquier tienda, ¿no? Entonces, una conducta para conseguir sustancia, pues nada más es, me dieron ganas a las 12 del día, pues voy a la tienda, la compro y me la tomo, ¿no? Aunque esté yo trabajando, me la puedo esconder en mi mochilita y me la tomo, ¿no? Es mucho más compleja de intervenir porque pues, tiene que ser inmediato, ¿no? Entonces tiene que ser una técnica inmediata, ¿sí? Ya ustedes irán evaluando qué técnica, ¿no? Puede ser una estrategia de hipnosis, una mindfulness, ahí sí tendrían que ser de ese tipo, porque son inmediatas, ¿no? De aplicación rápida, ¿sale?
Entonces tendrán que identificar justamente el patrón antes, el patrón durante, cómo la consume, es decir, en dónde, con quién, bajo qué condiciones, bajo qué variables, ¿sale? En ausencia de algunas otras variables. Por ejemplo, a un consultante que consuma alcohol, la consume cuando no están sus papás, ¿sale? Y de repente le dan ganas de consumir, pero están sus papás, ya no la consume. ¿Qué tendríamos que desencadenar? ¿Qué estrategia tendría que desencadenar? Pues una social a partir de la interacción con otras personas, ¿no? Tal vez algún fortalecimiento de las redes de apoyo con sus padres, ¿no? Un mayor monitoreo en relación a sus padres. Entonces ahí está el patrón, o el uso del patrón en ese caso particular, ¿no? Y la conducta post-consumo, es decir, ¿qué pasa después? ¿No? Hay drogas que te dejan bien tumbado y hay drogas que son pues, más livianas, ¿no? El alcohol necesitas más sustancia para estar tumbado, a diferencia, por ejemplo, de un opiáceo, ¿no? Que se te deja inmediatamente en estado de relajación, un hongo, ¿no? También te deja en estado de relajación, la marihuana también, pero necesitas un poquito más de dosis y no es tan inmediata ni tan fuerte. El consultante te dice, no, pues sí, ya sé que una marihuana no me va a tumbar, no me va a quitar conciencia, pero por lo menos me va a relajar un poco, ¿no? Y eso me ayuda. Entonces, la marihuana no va a ser tan drástica en ese sentido, ¿no? A diferencia de otras sustancias como los opiáceos, ¿no? O los hipnóticos, ¿vale? Bueno, entonces, identificar esas tres patrones de conducta, el antes, el durante y el después, ¿vale? Tres, los efectos tienen significancia clínica, es decir, por supuesto, qué es lo que desencadena esa sustancia. Es decir, si después de consumir 20 cervezas yo me siento tranquilo, ¿no? Y me tumbo en la cama y puedo dormir sin problemas, eso para mí es un alivio, ¿no? Porque generalmente si no tomo esas 20 cervezas, pues no puedo dormir, ¿no? O me despierto a mitad de la noche y ya no puedo volver a dormir, ¿no? Eso es los efectos que tiene la sustancia, ¿no? Lo cual tiene significancia clínica porque entonces estamos hablando no realmente de un conflicto de una sustancia, sino más bien un conflicto de un trastorno del sueño, que está desencadenando a su vez un conflicto a nivel de sustancia, ¿sale? Pero pues sería impertinente o no sería una buena metodología más bien trabajar la cuestión del consumo de la sustancia y descuidar el origen real. Trabaja mejor primero el origen real junto con el parámetro del accidente, que es el consumo de esa sustancia, ¿vale? Bueno, el cuarto punto es el consumo genera malestar o disfunción, ¿sale? Y por último, la interferencia en la vida del consultante, el nivel que tiene en la vida del consultante, por ejemplo, un nivel muy elevado, pues estábamos hablando de una persona, ya lo vimos hace algunas sesiones, de los círculos de vida, ¿vale? Cómo es que la sustancia va empezando a abarcar más espacio, más tiempo, de tal forma que los círculos se van eliminando, van desapareciendo de la vida del consultante, hasta que, pues de plano, la sustancia pues llega a abarcar toda la vida del individuo, ¿no? Entonces, a eso hablamos cuando nos referimos de interferencia en la vida del consultante, de los círculos de vida que vimos hace dos sesiones. ¿Sale? Bueno, ok. Mm, Creo que sí aguantamos otro poquito, ¿no? Bueno, aquí planteamos un poquito más en relación a la interferencia en la vida del consultante. Y esto es muy importante de darle un parámetro un poco más objetivo porque así pues, el terapeuta pues, va a ser mucho más específico en qué estrategias desarrollar para poder intervenir de una forma más precisa, ¿no? Para demostrar el punto de la interferencia en la vida del consultante deben existir por lo menos dos de los siguientes síntomas, nos dicen los manuales del DSM-5, ¿no? Primero, puede ser más consumo que el que se pretende, ¿sale? Es decir, quisiera yo tomar
tres, ¿no? Las tres de regla, como dicen los consultantes, pero pues me dejo ir y tomo 10 cervezas, ya no me logro controlar. Pues hay más consumo del que se pretende. Entonces, si el consultante hace referencia a eso, es que palomeamos ese ítem, ¿sale? Y después, esfuerzos para reducir el consumo. El consultante dice, no, pues sí, ya lo he dejado, he ido a psicoterapia 3 veces y no he podido, ¿sale? O puede ni siquiera que sea psicoterapia, ¿no? Digo, no, pues he tratado de disminuir la sustancia, pero no he podido, ¿sale? Entonces, si hace ese tipo de comentarios el consultante, palomeamos este ítem. Y recuerden, con dos que tengamos, ya estamos hablando de interferencia en la vida del consultante. Entonces, sí planteamos como cierto el quinto punto, ¿sale? Pero bueno, pongamos que no son esos dos, ¿no? Viene el tercero, inversión de mucho tiempo para conseguir y consumir la sustancia, lo que les comentaba. Tengo que ir del otro lado de la ciudad para conseguirla, ¿no? Y para consumirla, pues tengo que pues, buscar las inyecciones, tengo que buscar la liga, prepararme y todo eso, ¿vale? Después, el comportamiento de búsqueda. ¿Cómo la busco? Si lo hago a través de actos impulsivos, desesperados, o por el contrario, es una conducta más que nada lúdica, en la cual pues yo voy a una fiesta con mis amigos, me la paso un rato y si veo a alguien que tiene o que me la ofrece, pues la compro y llego a mi casa y la consumo, o en ese mismo momento la consumo y se acabó, ¿no? Es el comportamiento de búsqueda. Bien puede ser activo o bien puede ser pasivo, ¿sale? Es decir, que la tenga yo que buscar o bien que me la ofrezcan, ¿vale? O que me llegue de alguna forma y que yo la acepte, ¿sale? Después, el descuido de responsabilidades, papás negligentes por consumo de sustancia, ¿sale? Trabajo, escuela, ¿vale? Problemas sociales, es decir, que de repente ya me empiezo a meter a ver, no sé si aparte lo planteo. No. Aquí podemos en problemas sociales desarrollar la cuestión de conductas antisociales o de conductas delictuosas más bien, en la cual pues me tengo que meter a una casa para poder buscar la sustancia o para poder conseguir dinero para comprarla, que de repente yo empiezo a saltar para poder tener dinero y comprarla, ¿sale? Empiezo a mendigar, o bueno, esos son casos extremos, ¿no? Pero también pues puede ser una cuestión de ambientes escolares, por ejemplo, ¿no? Que debido al consumo de la sustancia, pues mi agresividad empieza a aumentar y ya estoy más irritable. Recuerden que el síndrome de abstinencia genera irritabilidad. Entonces, de repente no me pueden ni hablar porque ya estoy empujando, ¿no? Ya estoy respondiendo a la defensiva, ¿sale? Son problemas sociales. Después, disminución de actividades, es decir, lo mismo que hablábamos de los círculos de vida, que de repente el consultante pues empieza a abandonar todas sus actividades, sus hobbies, ¿no? Sus actividades sociales, recreativas, lúdicas, por el consumo de la sustancia, ¿sale? Después, el consumo, a pesar de existir un riesgo físico, sí, ya sé que derivado del consumo yo voy y me aviento y manejo como loco con mi moto, con mi auto, y a pesar de eso, pues sigo consumiendo, ¿no? La cuestión, por ejemplo, de las jeringas que les hablaba, ¿no? Pues ya sé que aquí entre todos nos compartimos la jeringa, pero pues no sabemos qué tiene cada uno, pero no importa porque yo necesito la sustancia. Me agarro la jeringa de mi cuate y con eso me meto la sustancia, es una conducta de riesgo, ¿no? Porque pues puede desencadenar hepatitis C, B, o pues en casos más graves, pues el SIDA, ¿no? El VIH. Consumo, no obstante, el desarrollo de algún trastorno físico psicológico, es decir, ya tengo diabetes, pero pues yo le sigo entrando a la cerveza porque pues la necesito, ¿no? Necesito sentirme el alma de la fiesta cada vez que salgo con mis amigos, ¿no? Entonces ya sé que tengo diabetes y mañana me va a dar una cruda horrible, me va a dar doler el riñón, la barriga, me voy a sentir mareado, pero pues aún así no puedo dejar la sustancia, ¿vale? Ese es el consumo, no obstante el desarrollo de algún trastorno físico o psicológico, ¿vale? 10, la tolerancia, es decir, que consume el consultante cada vez más para poder tener los mismos efectos que tenía al principio. Es decir, si antes yo podía embriagarme con 2 o 3 cervezas, ahora necesito 8, 9 para poder tener em, pues la misma sensación, ¿no?
Y por último, los síntomas de abstinencia. Seguir consumiendo a pesar de tener estos síntomas de abstinencia. Son taquicardia, sudoraciones, ansiedad, desesperación, impulsividad, malestar físico, dolores, comezones. Todo va a ser dependiendo de la sustancia que se esté manejando. ¿Sale? Y recuerden, la intensidad se puede determinar a partir del número de ítems aplicables al caso. Es decir, si para confirmar o para demostrar, ¿sí?, la interferencia en la vida del consultante solo necesito 2, ¿sí?, la intensidad se va a determinar a partir de cuántos ítems se confirman. ¿Sale? Por ejemplo, 2 ítems, pues sería una intensidad leve. De 3 a 5 o 6 ítems sería una intensidad moderada, o más de 9 ítems confirmados sería una intensidad pues excesiva, ¿no?, alta. ¿Sale? Entonces ustedes ahí podrán determinar la intensidad del conflicto o la intensidad, perdón, de la interferencia que la sustancia tenga en la vida del consultante. ¿Vale? Entonces todo esto que estamos revisando se tiene que contemplar específicamente la cuestión del consumo, son estos puntos, ¿sale? Y ya para la cuestión de lo transteórico que estuvimos revisando, pues son todos estos puntos que son muy generales para todos los modelos o los enfoques que estemos trabajando, ¿sale? Pero en una cuestión categórica y muy biomédica, esto es lo que esto es lo que necesitamos evaluar, ¿sale? La siguiente sesión estaremos revisando todavía un poco más de esto para seguir profundizando en los mecanismos de evaluación, ¿sale? Entonces hasta aquí voy a detener esta grabación y nos vemos entonces la siguiente sesión.